Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hablando de Transparencia en el segundo episodio de la cuarta temporada. Les saluda Denise Iriesa y Eduardo Escobar. Así es, y este día, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, este día vamos a continuar hablando sobre la democracia. Vamos a hablar un poco sobre el estado de la democracia en El Salvador, pero enfocado en los resultados de la encuesta LAPOP. Ya vamos a explicarle a la ciudadanía qué es esta encuesta LAPOP con nuestro invitado. Así es, y este día, por tal razón, nos acompaña el doctor Ricardo Córdoba, quien es el director ejecutivo de Fundaungo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, gracias, un gusto, Denise y Eduardo, compartir con ustedes. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta tarde. Pero antes de comenzar nuestra plática, tenemos un breve contexto que quisiéramos plantear a la ciudadanía. Pero también habría que decir lo de las redes sociales. Claro, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, en Instagram como Acción Ciudadana, y también les invitamos a que dejen sus mensajes de texto o de voz al número del WhatsApp de la radio, 7181-1053. Así es. Bueno, para comenzar la plática, doctor, queremos plantear un pequeño contexto y luego le hacemos la primera pregunta. En la región latinoamericana se observa un avance del populismo y el autoritarismo, al amparo del respaldo popular que se expresa en las urnas. Esta situación tiene como consecuencia afectaciones a la calidad de la democracia, al ejercicio de los derechos fundamentales y al combate de la corrupción, siendo este último uno de los mayores problemas para el desarrollo de nuestros pueblos. Por esa razón, creemos que es pertinente analizar el estado de la democracia en nuestro país, y para eso queremos conocer su postura sobre las implicaciones que tiene la calidad de la democracia en el bienestar de la población. Sobre eso, digamos, y va enfocado el programa. Así que ese es, digamos, el contexto y vamos con la primera pregunta. Sí, doctor, quisiéramos consultarle, pues mucho se habla acerca del término de democracia, pero para la mayoría de la población es todavía un término difícil de entender, sin saber qué implican sus alcances y demás. En términos sencillos, ¿qué es democracia y qué tiene que ver la democracia con la vida de las personas? Quizás en la literatura se ha planteado lo que sería como una definición mínima o procedimental de la democracia, la cual se enfoca en las elecciones en las cuales se elige a los representantes. Esa sería la definición mínima. Aquí estamos hablando de autores como Schumpeter y otros. Sin embargo, en el debate académico sobre la democracia, se ha ido viendo que no necesariamente es solamente que haya elecciones para elegir, sino que distintos autores le han ido agregando algunos requisitos. Por ejemplo, que las elecciones sean libres, que las elecciones sean competitivas, etc. Por otro lado, también en el debate se encuentra la inquietud sobre la extensión del sufragio, porque no siempre todas las personas. Eso es algo que empieza a cambiar entre los 50 y los 60, e incluso en algunos países europeos hasta en el año 71 se permite el sufragio femenino. Entonces, lo que tenemos es elecciones, pero calificada en elecciones competitivas, en elecciones libres. A eso se le va agregando esta idea de que toda la población adulta tenga el derecho a votar, con lo cual los dos pilares básicos entonces es competencia y participación. Y a esto, en este debate, autores ya como Robert Dahl y otros, que esto además requiere de libertades civiles y políticas, acceso de alguna manera a medios para que cada quien pueda irse formando su propia opinión, etcétera. Entonces, a lo largo del tiempo lo que tenemos es que se han ido señalando otro conjunto de atributos, ya no quizás propiamente del proceso,
pero sí lo que tiene que ver con el contexto en los cuales los ciudadanos tienen la posibilidad de informarse, de ir de alguna manera generando su propia opinión. Aspectos más sustanciales, entonces, doctor, cuando ya se introduce el tema de libertad de prensa, los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, ¿lo podríamos ver así, doctor? Sí, lo que nos ayuda es a ir entendiendo el entorno, ¿verdad? Que las elecciones entonces, y esto es importante quizás señalarlo, en el debate no es que la parte procedimental alguien diga que no, lo que se hace es cualificar el contexto de las elecciones con estos aspectos del entorno y al mismo tiempo sobre el propio proceso electoral, de manera tal que esto, si uno le tuviera que buscar a lo que hemos conversado una redacción un poco más sencilla, tiene que ver con la realización de elecciones que por lo menos deberían de ser competitivas en el sentido que puedan participar varios contendientes en igualdad de condiciones, que pueda haber de alguna manera libertad, ¿verdad? Ahí hay una frase en todo este debate democrático que es un ciudadano, un voto. Eso tiene que ver con el respeto al secreto del voto y a una frase que salió en este debate que es un ciudadano, un voto, ¿verdad? Por la importancia de este aspecto. Pero comento, esta idea de votar también se le va viendo un entorno en donde los electores no haya mayores restricciones y así se ha venido aumentando o extendiendo el sufragio a distintos sectores de la ciudadanía y por último toda esta idea de el contexto de libertades políticas y sociales. Okay. Y sobre esto, doctor, existe un debate sobre algunos estados que son dictaduras y otros democracias. ¿Qué requisitos debe cumplirse para decir que un país vive en democracia? Ya usted adelantaba el tema de elecciones libres, el tema de el contexto de los derechos políticos, pero ¿cuál sería la diferencia entonces entre vivir en un país democrático y vivir en un país que no lo es? Bueno, ahí quizás hay en la literatura hay un planteamiento y es que en la medida las elecciones se realizan en un contexto democrático, le permiten al conjunto de la ciudadanía expresarse de una manera plural y que el conjunto de visiones, de preferencias que la población pueda tener se exprese en términos de apoyar una u otra candidatura o de alguien que no le pareció proponer una propia candidatura. Entonces, lo primero es esto. Y la segunda es que en la medida se logran estos niveles de participación ciudadana, también eso contribuye a la legitimidad del gobierno que va a salir electo en un proceso electoral. Y estas entonces son dos cosas importantes cuando uno mira el tema de la democracia en América Latina. Pero doctor, porque aquí hay un punto que se habla, por ejemplo, de que en Cuba hay una democracia, señalan algunos. Hay otros que señalan que no hay democracia. Por ejemplo, pongo ese ejemplo. Y dicen, bueno, hay algún mecanismo de elección, ¿sí? Y entonces, pero se ven las libertades restringidas de la ciudadanía. Entonces podríamos decir que estamos ante una democracia en este caso o estamos ante otra forma de gobierno que no es democrática. O sea, porque el punto acá es cómo sabría, digamos en términos sencillos, la población decir yo vivo en una democracia. Bueno, cada contexto va teniendo siempre sus particularidades, por eso quizás resultó interesante el informe del PNUD hace algunos años sobre la democracia en América Latina. A los que nos escuchan y estén interesados los invitaría a leer
ese informe. En una parte del informe lo que se hace es que precisamente a raíz de algunos de los temas que hemos estado conversando se va construyendo un índice de lo que es la democracia. Entonces los autores del informe definieron un conjunto de índices y lo que han hecho en ese sentido es para un par de décadas tratar un poco de ver en base a ese índice, de calificar qué tipo de atributos tiene o no tiene las elecciones en algunos de estos países. El otro tema que va a salir del informe del PNUD es también la importancia no solo de la democracia política, sino un poco el contexto de lo que se va a plantear del ejercicio de los derechos de ciudadanía en el ámbito social, etcétera. De manera tal que lo que tenemos, y eso es parte de la riqueza, es distintos enfoques, unos más normativos, otros más empíricos, unos más preocupados de cómo medir, etcétera. Pero en cualquiera de estos enfoques está en este grupo mínimo de elementos que la caracterizan y que vuelvo a recoger en la idea mínima de elecciones libres y competitivas en un contexto básico de derechos y libertades políticas. Okay. Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, un espacio radial de acción ciudadana que tiene todos los jueves por la señal de Punto 105 a las 4 de la tarde. ¿Y este día con quién conversamos? Hablamos con el doctor Ricardo Córdoba, director ejecutivo de Fundaungo, y estamos hablando sobre el estado de la democracia en El Salvador. Y sobre eso, doctor, usted nos quería ampliar sobre el tema de qué es democracia a partir de otras investigaciones o estudios que quería compartir con la audiencia. Correcto, Eduardo. Nosotros, porque en las encuestas se hacen preguntas de las opiniones de la ciudadanía sobre la democracia. Entonces, en el año 2019, en una encuesta de Fundaungo, no en la del APO, de la cual vamos a conversar, se introdujo una pregunta abierta de qué es la democracia, para ver qué nos decía la ciudadanía. Y allí hay un dato que es importante. Prácticamente hay un importante desconocimiento de lo que es la democracia. Los resultados son los siguientes: el 43,9%, un poquito más de 4 de cada 10, dio una respuesta normativa sobre qué se entiende por democracia. Es decir, en la respuesta hicieron alusión a alguno de los aspectos que se reconocen como característicos de la democracia. El 15,9% proporcionó una respuesta no normativa, pero lo que es importante es que el 34,6% no sabía qué contestar y el 5,6% no respondió a la pregunta. Entonces, lo que tenemos ahí es un aspecto importante, porque desde el punto de vista de la definición normativa tenemos un 43,9%, pero es igual de importante que tengamos casi otro 40% que no sabe qué es o decidió no responder a la pregunta. ¿Y qué implicaciones tendría eso, doctor, que la gente no sepa si vive o no en una democracia? Porque al final a eso caeríamos, que no sabe si vive o no vive en una democracia. Yo creo que algunos probablemente todavía no hacen una conexión entre la democracia y algunos aspectos más cotidianos de su vida, y yo creo que más bien aquí hay un reto para el sistema educativo, ¿verdad? De cómo se introducen algunos temas para que haya en este sentido en la ciudadanía una mejor comprensión probablemente de esta y de otros aspectos que podrían ser igual de importantes, pensando en la ciudadanía, ¿verdad? En su conjunto. Lo que sí uno encuentra en este dato
es de que esta respuesta más normativa de la democracia es más alta entre quienes tienen estudios de educación superior, es decir, si hay una relación ahí en el nivel de escolaridad. Okay. Gracias, doctor, por ese dato. También, doctor, queríamos consultarle, y sabemos que hay mediciones para determinar el estado de la democracia en diferentes países de la región, como la investigación que produce la LAPOP sobre la democracia. En este sentido, quisiéramos que nos contara qué es y qué mide el Barómetro de las Américas y cuál es la importancia para la ciudadanía de este tipo de estudios. El Barómetro de las Américas es la encuesta comparada y científicamente más rigurosa en la región de las Américas. Y ojo que no digo en América Latina, porque también incluye México, Estados Unidos y Canadá. Así es que nos ofrece una visión de las Américas. El proyecto del Barómetro de las Américas está enmarcado en el proyecto de opinión pública en América Latina, que tiene su base en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, y que se viene realizando estudios de opinión pública sobre cultura política de la democracia desde el año 2004 hasta la última medición, que fue en el año 2021. Cubre alrededor de 34 países de Norte, Centro, Suramérica e incluso varios del Caribe. En este aspecto, quizás es importante señalar que se estudia la cultura política de la democracia en encuestas nacionales, pero esas encuestas nacionales también permiten comparar, porque es la misma metodología y la misma pregunta, los datos de un país con el resto de países de las Américas en esa medición. Da el dato del país, en este caso el de El Salvador en el 2021, pero como se ha venido haciendo en el pasado, también permite ver la evolución que esa pregunta ha tenido a lo largo del tiempo. Ese es quizás uno de los beneficios de tener este proceso de realizar el mismo estudio durante todo este periodo. ¿Qué cosas son las que se abordan? Pues preguntas sobre la democracia, preguntas que tienen que ver con el Estado de Derecho, confianza en las instituciones, etcétera. Para aquellas personas que pudieran estar interesadas, los datos y los informes están disponibles y son de descarga gratuita en el centro de LAPOP en la Universidad de Vanderbilt. Allí quizás es importante para quien le interese. Una segunda gran cosa que es importante decir es que se basa en encuestas nacionales representativas a nivel de cada uno de los países y que se han realizado desde el año 2004 hasta la ronda del 2018-19 en entrevistas cara a cara. Quizás ahí es bueno señalar y usando dispositivos móviles. Por el COVID en el año 2020 es que la encuesta del año 21 va a realizarse por medio de entrevistas telefónicas, lo cual ha implicado, dijéramos, adaptar esta metodología para continuar con los estudios. Y en el caso de El Salvador, para quien le interese, los estudios se han realizado desde el año 2004, cada 2 años, de manera tal que los 9 estudios realizados y los datos están disponibles para quien tenga interés en la página de LAPOP. Doctor, sobre esto, solo antes de hacer la pregunta que quería hacerle, pero me surgen 2 dudas que creo que son importantes aclararle a la ciudadanía. La primera es quién realiza estas encuestas en El Salvador, quién lo hace, y la segunda es porque estamos hablando de una universidad, la de Vanderbilt, esto le garantiza un margen suficiente de independencia a la encuesta, digo, porque mucha ciudadanía puede a veces dudar del origen de las encuestas. Entonces, creemos importante, digamos, hacerle ver a la ciudadanía que esta encuesta cuenta con esa independencia y criterio y rigor técnico para realizarse.
Correcto, y quizás empezaría por este segundo punto. La encuesta, el proyecto del Barómetro de las Américas es no solamente tiene este aspecto comparativo, sino que es científicamente la más rigurosa, es decir, va incorporando a las encuestas la metodología más rigurosa en lo que tiene que ver con las buenas prácticas. Es así como, por ejemplo, salió el tema de que se reduce error si ya el dato se captura al momento de preguntar en un dispositivo móvil. Y podríamos entrar en varios detalles más, pero sí tiene este carácter de independencia académico y de rigurosidad. Así es que este sí es un aspecto importante a destacar. Con relación a la primera pregunta, Fundaungo ha sido el socio nacional del APOC desde el año 2004 hasta la fecha, de manera tal que hemos acompañado, siendo el socio nacional, el Barómetro de las Américas desde el 2004 hasta la fecha. Okay. Doctor, existe un debate abierto sobre la calidad de la democracia en El Salvador. ¿Qué nos dice el Barómetro de las Américas sobre la democracia en El Salvador en este último estudio? ¿Y por qué es importante que la población conozca qué es lo que está diciendo la encuesta sobre El Salvador? Quizás yo me detendría, aprovechando la pregunta, para destacar qué se entiende cuando se realiza un estudio de cultura política de la democracia. Y de lo que estamos hablando es que tiene que ver con el conjunto de actitudes, valores, creencias, comportamientos, representaciones compartido en diverso grado por los miembros de una sociedad, pero con relación al poder, a las instituciones, a las normas que regulan el funcionamiento del Estado y de la forma de relacionarse que tiene la población con el Estado. Esta es una manera de plantearlo, pero si se busca a alguien interesado, encontrará que hay coincidencia en lo que apunta este tipo de definición. Y voy a un segundo elemento que es importante, que tiene que ver con esto de cuando se estudian las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Pues al final, autores como Anduiza y Bosch van a decir que son orientaciones adquiridas relativamente estables que inciden en el comportamiento político. ¿Y cómo inciden? Porque van contribuyendo a configurar maneras de leer los datos de la realidad. Es una realidad compleja, es una realidad con mucha información, etcétera, y esto le ayuda a procesarla. Y para que se entienda más todavía qué se hace, las actitudes que se analizan en general en la ciencia política se dividen en tres grupos. Las actitudes que son cognitivas, es decir, aquellas relativas al conocimiento sobre distintos elementos del sistema político. Ahí a veces se puede preguntar cuántos municipios hay, cuánto dura el periodo de gobierno, si se conoce determinada ley. Tiene que ver entonces con el conocimiento. Hay un segundo grupo de actitudes que se le llama afectivas, y estas tienden a ver lo sentimental o la emoción que tienen los ciudadanos sobre algunos de estos elementos del sistema político. Y en tercer lugar tenemos el tipo de actitudes propiamente valorativas. En este caso son las relativas a la evaluación que el individuo hace de los distintos elementos del sistema. Ahí es donde se ven las preguntas como qué tan de acuerdo está con una cosa, que ya tiene este carácter de evaluación. Entonces ahí hay escalas, muy de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo. Y señalo esto entonces porque a esto es lo que los estudios de cultura política analizan, y en el Barómetro de las Américas y en el caso de El Salvador
se analizan preguntas precisamente sobre el apoyo, por ejemplo, a la democracia, el nivel de satisfacción que los ciudadanos expresan con la democracia, entre otras preguntas. Pero sí quería señalar qué es lo que se ve en un estudio de este tipo. Ok, doctor, vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar hablando, y queremos profundizar sobre qué dice sobre El Salvador en la encuesta. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia y esta tarde estamos conversando con el doctor Ricardo Córdoba, quien es director ejecutivo de Fundaungo, acerca del estado de la democracia en El Salvador. Así es. Bueno, ya comenzamos a hablar de qué es la encuesta LAPOP, ya nos explicó la metodología, doctor, pero ahora queremos saber un poco sobre los resultados para el país, los aspectos importantes. Entonces tenemos una pregunta sobre eso. Sí, en el caso de El Salvador, pues, ¿qué nos dicen los datos del Barómetro de las Américas sobre la democracia en nuestro país? ¿Y qué elementos constitutivos de la democracia salvadoreña pueden mostrar un problema que debería de preocupar a la ciudadanía? Bueno, quizás la primera cosa que valdría la pena señalar para quienes nos escuchan es que el trabajo de campo de esta encuesta se realiza entre abril y junio del 2021. Es decir, no estamos hablando o presentando datos del último mes o de los últimos 2 meses, sino que la medición del barómetro entonces se va a realizar entre abril y junio del 2021, y esa será la foto. Cuando estemos hablando de esto, los invito a pensar, esa era la foto en abril-junio del 2021. Y la segunda cosa que es importante es entender que para abril-junio ya habían pasado las elecciones del 2021, por lo tanto esta foto ya está captando algunos elementos que tienen que ver con ese momento en particular. Quizás 2 cosas pudiera uno comenzar señalando. La primera es que la satisfacción con el funcionamiento de la democracia había venido disminuyendo en las mediciones anteriores a la del 2021. Había de hecho disminuido de una manera significativa en las últimas mediciones hasta la ronda del 2018. No entro hacia atrás porque lo que quisiera señalar es que la medición del 21 lo que muestra es un aumento en la satisfacción con el funcionamiento de la democracia por parte de los salvadoreños. Y este es un dato importante porque en América Latina, cuando uno mira toda la serie del 2004 al 2021, desde el 14 hasta el 18-19 había bajado, y aunque sube un poquito en el 21, todavía está más bajo de lo que era al inicio del 2004 o 2006. La otra cosa que es curiosa en este aumento de la satisfacción es que El Salvador aparece junto con Uruguay entre los países con un nivel más alto de satisfacción con la democracia. Y la segunda pregunta que valdría la pena es lo que tiene que ver con el apoyo a la democracia. Y ahí la pregunta dice algo así como: puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? Y se da una escala de 1 muy en desacuerdo a 7 muy de acuerdo. Esta es una pregunta estándar que captura lo que los especialistas le llaman la visión churchilliana de la democracia por un discurso de Winston Churchill. Y lo que ahí se encuentra es también que los salvadoreños expresan un mayor nivel de apoyo a la democracia en la medición del 2021, igual en los niveles más altos. Uruguay estaría más alto y luego sigue El Salvador. La pregunta un poco, bueno, ¿qué ayuda a explicar que haya un apoyo y haya una satisfacción? Probablemente una hipótesis que se puede explorar
es que las elecciones del 18 y del 19 se realizaron en un contexto un poco más negativo, ¿verdad? Con un nivel más bajo de satisfacción con la democracia. Cuando uno miraba preguntas de encuestas de la época, no se miraba un rumbo muy positivo para el país. Hay que poner en el contexto que también había, ya en las encuestas del 18, aparece el descontento con los partidos tradicionales, etcétera. Entonces, un poco frente a este contexto que va a llevar a las elecciones del 19 y el cambio que va a ocurrir en el 19 y va a ocurrir en el 21, probablemente estas dos preguntas están captando, esto es muy poquito después de las elecciones, están captando esta valoración ciudadana que en las elecciones incluso anteriores se ha producido este cambio político importante. Doctor, ¿cómo podríamos, me surge una duda, cómo podríamos también leer ese dato del apoyo a la democracia y satisfacción cuando tenemos, según los datos que usted nos mostraba hace un momento, casi un 40% de la población que no ubica bien el término de democracia? O sea, ¿cómo podríamos leer, digamos, estos datos de apoyo si mucha gente no sabe qué es la democracia o no la entiende bien? Que la gente quizás no pueda definirla no necesariamente implica que no tiene una opinión o no tiene una valoración, si vamos a las actitudes en la dimensión valorativa. Yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes. La primera es lo que señalaba, la importancia del reto para el sistema educativo de mejorar la comprensión, para que precisamente cuando después uno analice esto lo pueda cruzarlo con los que tienen en otro estudio uno miraba, hay quienes tienen una visión normativa, otros le llamaban utilitaria, quienes pensaban que la democracia debía de producir determinadas bienes o mejoras, en fin, eso nos sirve, pero en este caso, independientemente de la mayor o menor comprensión, lo que aquí está capturando es este cambio que ocurre y que va a modificar el partidismo, que va a modificar el sistema de partidos, etcétera, en el país. Y si uno esto lo vincula con la pregunta sobre la valoración que los ciudadanos también hacen sobre las elecciones, también va a encontrar uno que hay un aumento en la manera como los ciudadanos valoran la autoridad electoral, de alguna manera desarrolló sus funciones en el proceso electoral anterior al abril del 2021. Doctor, y hablando del tipo de cultura política que se necesita para vivir en una democracia, tenemos la pregunta, ¿qué hallazgos muestra el informe sobre la cultura política salvadoreña y cómo esa cultura que se identifica tiene alguna repercusión en la vida de la población? Probablemente ese creo yo que es el reto más importante en esta idea del sistema educativo, para que la gente pueda ir haciendo la conexión entre la democracia y cosas que tienen que ver con su entorno, con la democracia y la manera como los ciudadanos valoran o ven aspectos de la realidad. No es de la del 2021, pero en una medición anterior, solamente para poner un ejemplo, Eduardo con la pregunta, porque lo que nos ayuda a ver en esa escala sobre participación es que hay un nivel relativamente bajo de participación de los salvadoreños
en organizaciones que tienden a mejorar las condiciones de vida en su comunidad. Ese sería un rasgo entonces de la cultura salvadoreña, poca participación. Poca participación comparado con otros países de América Latina. ¿Y qué otro elemento podríamos decir, digamos, de la parte de poca participación, digamos, tema de tolerancia, por ejemplo, o de, no sé, otras actitudes que se necesitan en democracia? ¿Qué más podríamos decir sobre? Bueno, en esta última encuesta no está el tema de tolerancia, pero probablemente cuando uno mira, y aquí estoy pensando no tanto el dato de El Salvador porque no se incluyó, pero si uno mira el estudio de hace unos años en la región, lo que uno mira es la importancia de generar condiciones para aumentar la tolerancia política, es decir, el respeto a las personas que tienen ideas distintas a las mías. Bueno, ahí había un dato, pensando en América Latina, importante. Entonces, lo que uno puede ir ya viendo en detalle estos hallazgos, y ahí va uno a poder encontrar incluso estas fotos. Yo también quisiera decir, no son estáticas, porque de repente si algo va disminuyendo, algo ocurre y de repente aumenta, o algo iba aumentando y de repente hay un cambio y disminuye. Por eso el informe para América Latina del Barómetro de las Américas del 2021 le pusieron de título "Tomando el pulso a la democracia" o de la democracia, porque precisamente ayuda a ir viendo cómo van cambiando y en un contexto determinado poder ver algunas tendencias al interior de los países. Ok, vamos a ir a una breve pausa musical, pero ya regresamos. Así es, seguimos en Hablando de Transparencia, un espacio radial de Acción Ciudadana que tiene todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Punto 105. Así es, también puede vernos en el Facebook Live de Acción Ciudadana. Ahí puede ver la transmisión del video de esta entrevista. Así es, y estamos conversando con el doctor Ricardo Córdoba acerca de los resultados de la encuesta La POP y del estado de la democracia como tal. Doctor, teniendo en cuenta los datos que hemos conversado esta tarde, ¿cómo podríamos categorizar la cultura política salvadoreña? ¿Será autoritaria? ¿Será híbrida? ¿O será que posee elementos autoritarios y democráticos al mismo tiempo? Probablemente hay un mix en general de actitudes, es decir, hay elementos, como hemos señalado, en este momento es bueno para viendo la imagen de América Latina, que haya un porcentaje alto de personas que apoyen a la democracia. Desde luego será importante mejorar la comprensión, etcétera, pero ese es de alguna manera un rasgo positivo. Eso a veces coexiste con el apoyo, alguna otra pregunta del barómetro, del apoyo al líder fuerte, por ejemplo, pero también nos permite ver aspectos como este de los bajos niveles de participación de los salvadoreños. Yo quisiera mostrar otro tema que se toca, por ejemplo, y tiene que ver con dentro del tema de inseguridad, por ejemplo, lo que tiene que ver con la victimización por crimen. Y los estudios lo que muestran es que las personas que han sido víctimas de un crimen tienden a tener niveles más bajos de confianza en las instituciones e incluso en algunos casos de apoyo a la democracia. Entonces ahí estamos captando por una vía indirecta un efecto de cosas y esto lo señalo en general para América Latina. En esta última ronda se incluyó una batería sobre el tema de violencia de género.
y uno de los hallazgos que sale sobre este tema respecto de las expectativas sobre la justicia para las víctimas de la violencia de género es que están claramente marcadas por el género y varían según la edad y el nivel de educación. Pero en todo caso, las mujeres en la región creen que hay más impunidad, porque aquí el punto es que las opiniones en estos temas no son iguales, no se distribuyen igual entre hombres y mujeres. Por eso hay varias preguntas que han ido explorando esta diferencia de género. Y lo que aquí se encontró es que la valoración de las mujeres con relación a los hombres, de que la policía va a tratar la violencia de género con la seriedad o que las cortes van a castigarlo, las mujeres creen menos. Y ese creen menos, sin duda, está relacionada con algunas experiencias, etcétera. Entonces, este tipo de estudios no nos da una gran respuesta de repente de los porqués de algunas preguntas, pero sí nos permiten ir viendo, porque veníamos hablando como de los salvadoreños en general, pero hemos ido viendo que también los estudios son importantes porque permiten desagregar con los datos individuales, y ya vimos que en un caso el nivel de escolaridad hace una diferencia. He colocado este ejemplo para mostrar cómo la percepción que se tiene sobre la violencia de género hay una diferencia importante desde el punto de vista de género. Entonces podríamos decir, doctor, así en un resumen amplio, que podríamos hablar de que el salvadoreño, en este momento que se hizo la evaluación, tenía un alto apoyo a la democracia o un apoyo mayor a la democracia, estaba más satisfecho con la democracia, pero observaba, por ejemplo, menor participación en diferentes ámbitos de la vida social y política del país, y al mismo tiempo también prefería o tenía alguna preferencia por un líder fuerte. Podríamos, digamos, como caracterizar al salvadoreño. Esos serían 4 hallazgos. Quizás el de la participación señalaba no estuvo en este, pero está en el anterior, pero los otros 3, al que le interesa y ve el informe, va a poder hallar más cosas, pero esos son 3 hallazgos que salen en el estudio en la ronda del 2021. Y ya para ir concluyendo, doctor, a partir de todos estos datos y el análisis que contiene el informe, podríamos plantear, tal vez no como una bola de cristal, pero podríamos hacer una proyección de cuál será el rumbo de la democracia o qué podemos esperar para los próximos años del tema democrático en El Salvador. Yo no quisiera ahí usar la bola de cristal, pero sí quisiera decir 2 cosas que son importantes sobre esto. Y la primera es que fortalecer el sistema democrático requiere, y es importante, que haya un conjunto importante de la ciudadanía comprometida con los valores, con las normas democráticas, etcétera, y probablemente aquí hay una responsabilidad compartida. Aquí hay trabajo para el sistema educativo, pero también lo hay para la familia, ¿verdad? También lo hay para que los jóvenes se vayan interesando, y a los jóvenes que nos escuchen, interesarse en programas como este, en discusiones como esta, que de repente parecieran de especialistas o temas menos conectados. Tiene, en mi opinión, lo que es importante es que vaya habiendo un mayor interés, un mayor involucramiento en el abordaje de estos temas, de manera tal que entonces, y yo agarro en algunas de estas cosas de ejemplo Costa Rica, es decir, cuando uno mira la tradición de Costa Rica es porque ha habido una inversión en el sistema educativo, en aspectos de educación ciudadana y de cultura, que no solo lo hace el sistema, también juega un rol importante la familia y otros actores. Así es que yo me quedaría quizás con esta reflexión de que estos temas, uno, nos deben de interesar a todos,
y dos, de que estos temas requieren y hay posibilidad de contribuir desde que reflexionemos cómo podemos en nuestro ámbito familiar, lo que le toca al sistema educativo, etcétera. Okay. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y por sus valiosos aportes también. Así es, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación y venir a comentar un poco sobre la encuesta y el trabajo que ustedes como Fundamundo han venido haciendo desde hace años en favor de la democracia. Gracias por la invitación y un gusto en compartir con ustedes y con la audiencia. Así es. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos escucharon esta tarde. Recuerden que nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 4 de la tarde por la señal de punto 105. Así es. Hasta pronto. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.